Bienvenidos a 10 o menos. ¿Cómo es posible que un país de samuráis aislado del mundo, en solo 50 años, se convirtiera en una potencia industrial y militar? Este es el asombroso caso de Japón, de katanas a fábricas, de templos a trenes. Si te interesan temas históricos contados de forma clara y fascinante, suscríbete. Este canal es para ti. Durante más de 2 siglos, Japón vivió cerrado al mundo bajo el shogunato Tokugawa. Fue un periodo de paz, sí, pero también de estancamiento. Adoptaron la política del sakoku. Nadie entraba. Nadie salía. Los extranjeros eran rechazados, el cristianismo perseguido, y el comercio se limitaba a un pequeño puesto holandés en Nagasaki. El país funcionaba con un sistema de castas rígido. Samuráis, ahora más burócratas que guerreros. Campesinos, atados a la tierra. Artesanos y comerciantes, relegados a los márgenes del poder. Aunque reinaba la calma, Japón se quedó atrás. Mientras Occidente vivía revoluciones industriales, Japón seguía con espadas, arrozales y templos. Y cuando el mundo tocó su puerta, descubrieron que estaban 2 siglos atrasados. La llegada de los barcos negros el día que Japón despertó. Imagina esto. Es el año 1853. Japón ha vivido más de 200 años encerrado en sí mismo. Aislado. Cerrado al mundo exterior. Ni cristianos, ni comerciantes, ni barcos extranjeros eran bienvenidos. Todo estaba cuidadosamente controlado por el shogunato Tokugawa. Un sistema feudal donde los samuráis, los campesinos y los señores feudales vivían en una especie de equilibrio, estancado, pero estable. Y entonces, aparecen en el horizonte unas siluetas que parecen sacadas de una pesadilla. 4 enormes barcos de guerra estadounidenses se acercan a la bahía de Edo, lo que hoy es Tokio. Están pintados de negro, echan humo como dragones, y van cargados con cañones. Los japoneses nunca habían visto nada igual. El comandante estadounidense Matthew Perry no venía a hacer turismo. Venía con una carta del presidente de los Estados Unidos, exigiendo que Japón abriera sus puertos al comercio internacional. Y no era una petición amable, venía respaldada por pólvora y fuego. Este fue un shock cultural brutal. Japón, que aún funcionaba con espadas, arcos y normas medievales, estaba siendo empujado al mundo moderno a la fuerza. La diferencia tecnológica era tan grande que los japoneses entendieron en ese mismo momento que, si no cambiaban, correrían el mismo destino que China, colonizada y humillada por las potencias extranjeras. Fue una bofetada al orgullo nacional, una herida profunda en el alma del país. Pero también fue el comienzo de algo nuevo. Un año después, Japón firmaría el Tratado de Kanagawa, abriendo 2 puertos al comercio estadounidense. Y lo que parecía una derrota, fue el principio de una de las transformaciones más impresionantes de la historia moderna. La restauración Meiji y sus reformas radicales. En 1868, el joven emperador Mutsuhito, de solo 15 años, asumió el poder y comenzó la era Meiji, que significa gobierno ilustrado. Pero no fue solo un cambio simbólico, fue una revolución estructural completa. Japón pasó de un sistema feudal dominado por samuráis y señores locales, daimis, a un estado centralizado, moderno y nacionalista. Las reformas se dieron en todos los niveles. Si te está gustando el video, considera dar like y suscribirte para que no te pierdas otros videos. Continuemos. 1. Abolición del feudalismo. El shogunato Tokugawa fue eliminado. Los dominios feudales se disolvieron y fueron sustituidos por prefecturas controladas directamente por el gobierno central. 2. Fin de las castas sociales. Las antiguas clases sociales, samuráis, campesinos, artesanos y comerciantes, perdieron su rigidez. Los samuráis perdieron sus privilegios, incluyendo el derecho exclusivo a portar espada y su salario del Estado. 3. Educación obligatoria y occidentalización del conocimiento.
Se estableció un sistema educativo nacional gratuito y obligatorio, inspirado en Francia y Estados Unidos, para alfabetizar a toda la población y formar profesionales modernos. 4. Creación de un ejército nacional moderno. Inspirado en Prusia, se creó un ejército basado en el servicio militar obligatorio para todos los hombres. Esto rompió el monopolio militar que tenían los samuráis. 5. Nueva Constitución y Parlamento. En 1889 se promulgó la Constitución Meiji, influenciada por el modelo alemán. Establecía un parlamento, la dieta y un sistema de leyes modernas, aunque el emperador conservaba mucho poder. 6. Industrialización rápida. El gobierno promovió fábricas, astilleros, líneas de tren y telégrafos. Luego muchas de estas industrias pasaron a manos privadas, naciendo así los grandes conglomerados japoneses conocidos como Zaibatsu, como Mitsubishi y Sumitomo. 7. Aprender del mundo. El Estado envió delegaciones a Europa y América para estudiar sus sistemas educativos, militares, industriales y políticos. La más famosa fue la misión Iwakura, 1871 a 73. 8. Sin perder su identidad. Aunque adoptaron modelos occidentales, los japoneses nunca abandonaron su cultura. Combinaron lo nuevo con lo propio, el emperador volvió a ser símbolo central, el sintoísmo fue revitalizado y se promovió el orgullo nacional. En resumen, Japón se reinventó por completo, desde sus estructuras políticas hasta su economía y su mentalidad colectiva. En unas pocas décadas pasó de ser un país agrario y aislado a convertirse en una potencia industrial, moderna y soberana, sin haber sido colonizado. Una mentalidad nueva, el nacionalismo japonés. Una mentalidad nueva, el nacionalismo japonés. Los japoneses adoptan la tecnología extranjera, pero no la cultura occidental. Su lema. Fukoku Kaihei. Su significado sería, país rico, ejército fuerte. Crece una identidad nacional basada en el orgullo, el deber y la autosuperación. Se impone una ética de trabajo que marcaría a Japón hasta hoy. Resultados rápidos, guerras ganadas y respeto global. En 1895, Japón derrota a China en la guerra por Corea. En 1905, vence a Rusia, la primera vez que un país asiático vence a una potencia europea moderna. El mundo ya no ve a Japón como un país exótico, sino como una amenaza y un modelo. Japón se convierte en el primer país no occidental en industrializarse con éxito. Antes de acabar, vamos por 3 curiosidades. 1. El fin del moño samurái. Durante la era Meiji, se prohibió el peinado tradicional de los samuráis, chonmage, y se impulsó la ropa occidental. No era solo moda, representaba el abandono del Japón feudal y la adopción de un nuevo orden moderno. 2. El primer tren causó miedo y orgullo. En 1872, Japón estrenó su primer tren entre Tokio y Yokohama. Al principio, muchos pensaban que asustaría a los espíritus. Pero pronto el tren se volvió símbolo del progreso y el propio emperador viajó en él para celebrarlo. 3. Copiaron a Occidente y luego lo superaron. El gobierno contrató miles de expertos extranjeros para modernizar el país. Una vez que aprendían, los despedían. Japón pasó de alumno a maestro en tiempo récord, destacando en sectores como el textil y la industria naval. Japón logró esta transformación porque entendió que para sobrevivir no podía quedarse en el pasado. Durante siglos, fue un país feudal dominado por samuráis, aislado del mundo y con una economía agrícola. Pero en 1853, la llegada de barcos estadounidenses forzó a Japón a abrirse al comercio internacional. Fue un golpe de realidad, si no se modernizaban, serían colonizados, como ya le estaba ocurriendo a China y otras regiones de Asia. Entonces, en 1868, con la llamada Restauración Meiji, el país tomó una decisión drástica,
abandonar el sistema feudal y adoptar todo lo que funcionaba del mundo occidental sin perder su identidad. Abolieron los privilegios de los samuráis, centralizaron el poder bajo el emperador, crearon un ejército moderno, una constitución y enviaron delegaciones a Europa y Estados Unidos para copiar sus sistemas educativos, industriales y políticos. Impulsaron fábricas, ferrocarriles y empresas nacionales. Y en menos de medio siglo, Japón dejó atrás la espada y se subió al tren de la industrialización. No fue fácil, ni sin resistencia, pero lo lograron porque tuvieron una visión clara y el coraje de romper con el pasado. Te dejamos con nuestro último video. ¿Por qué el cristianismo no conquistó Asia? Y si quieres seguir aprendiendo, explora la playlist. Temas fascinantes para mentes curiosas. Hasta la próxima.